Muy buenas noches, qué bueno que está nuevamente con nosotros en este miércoles de Tertulia Ciudadana, que ya se ha hecho costumbre, es su espacio. Y en esta ocasión, pues damos la más cordial bienvenida a Eduardo Bojorquez. Él es, ni más ni menos, se lo anunciamos hace 15 días y le cumplimos. Él es el director de Transparencia Mexicana. Permítame darle una pequeña semblanza, además de buen amigo, de hace años. Ahorita antes de entrar al aire platicábamos que ya el tema de la transparencia, habíamos tenido ahí contacto que ver desde hace 14 años, pero bueno, eso vamos a entrar enseguida que yo dé la semblanza de Eduardo. Él es, como les dije, director general desde 1999 de Transparencia Mexicana, capítulo México. Él estudió la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. Somos también de ahí, yo también soy de la UNAM. Cuenta con estudios de maestría en estudios de desarrollo por la Universidad de Cambridge, esto en Inglaterra. Ha sido miembro del órgano de gobierno de la EIT, que es la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas. En 2008, junto con el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, impulsó la creación del IPRO. Es una iniciativa de gobierno abierto en programas sociales. Pues realmente la experiencia que tiene Eduardo es muy amplia. Él ha estado en la cuestión viendo la cuestión de transparencia. Simplemente, fíjese, promovió la movilización de más de 28,000 madres mexicanas. Esto tiene que ver con lo de las guarderías, aquello que pasó en Hermosillo, tragedia que a todo México enlutó. Y también fue el responsable del primer grupo de participación ciudadana en una empresa petrolera. Esto no lo conocía de ti, fíjate, qué bueno que me lo dieron en tu semblanza. En el mundo, Pemex hoy promueve gobiernos y parlamentos abiertos en todo el mundo. Esto sería una breve semblanza de lo mucho que hace nuestro invitado de hoy, Eduardo Bojorquez. Pero ahora, qué mejor que le pasamos el micrófono, porque yo de repente lo tomo y abuso de él. ¿Por qué no compartes con quien hoy nos hace el favor de sintonizarnos qué hace Transparencia Mexicana? ¿Cómo ha avanzado? Y poco a poquito vamos a ir desarrollando esta tertulia. Adelante. Yo te quiero agradecer primero la oportunidad de conversar. Yo creo que ha faltado por mucho tiempo un buen diálogo entre las organizaciones cívicas y los partidos políticos. Así es. Creo que como ciudadanos somos muy críticos de los partidos, pero pocas veces nos sentamos a platicar, así que aprecio mucho el espacio y creo que es algo que tiene que repetirse más y en todas las fuerzas políticas del país. Me da pie para recordar, porque al presentarme me comí esta parte, la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil, obviamente es del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que estamos haciendo este esfuerzo justamente de estar en contacto, dar voz, que se sepa lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil. Pues yo te lo agradezco mucho. Transparencia Mexicana es una asociación civil formalmente, es parte de una red global que es Transparencia Internacional, tenemos presencia en más de 100 países. Eso significa que tenemos capítulos nacionales en cada uno de ellos y cada capítulo se integra a esta red global que tiene su sede como articuladora en Berlín. Es una organización global de tercera generación. Digamos, sucede a organizaciones como Amnistía Internacional o como Greenpeace, que fueron pioneras en los temas de protección ambiental o de derechos humanos, y se empezó a especializar hace 21 años en el tema del acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción. 21 años. La razón de ser de Transparencia Internacional y también de Transparencia Mexicana es muy simple. Su fundador, Peter Eigen, un exfuncionario del Banco Mundial, se dio cuenta de una cosa muy sencilla, que hoy nos parece ya hasta ridícula, pero que en ese momento fue muy complicada de discutir. La palabra corrupción estaba prohibida en 1993 en el Banco Mundial. Tú no podías hablar de corrupción en los proyectos del Banco Mundial, tenías que decir que estaban afectados por el factor C. Y ¿El C de corrupción? Todo el mundo sabía que era el factor C, pero no se podía mencionar. Okay. Entonces la carretera de 8 carriles en Nigeria que se iba a construir con recursos del Banco Mundial terminaban siendo 12 Mercedes-Benz para algún líder local y un pequeño arroyo vehicular por el cual y con baches, ¿no? Seguramente. Pero habíamos pagado, digamos, como sociedad global, pues los muchos millones de dólares. Entonces, cansado un poco de esto, Eigen decide que pues el propio banco no puede cambiar desde adentro y que se necesita a nivel de sociedad civil global una transformación desde afuera, ¿no? Y entonces así surge Transparencia Internacional. En México iniciamos operaciones en 1998, es un grupo
pues de ciudadanos plural, apartidista como colectivo, aunque cada que es correcto. uno de los miembros de un tendrá consejo su corazoncito, claro, sus filias, sus preferencias, sus pasiones. Nadie es perfecto. Y tenemos ciertas reglas. Por ejemplo, cuando uno de nuestros consejeros, Sergio García Ramírez, decidió aceptar una posición partidaria, pues tuvo que renunciar al Consejo Rector de Transparencia Mexicana, cuando menos durante el periodo que durara su encargo, o cuando decidió ir al Consejo General del Instituto Federal Electoral, pues tuvo que hacer lo mismo. Es una regla muy sana. Sí, claro. Y ahora que estamos discutiendo el tema de conflicto de intereses con tanta fuerza a nivel nacional, pues este es un tema central, ¿no? Que las personas que formen parte del órgano de gobierno de Transparencia Mexicana pues puedan hacerlo con absoluta libertad de no tener potenciales conflictos de interés, ¿no? Pongo un ejemplo muy claro. Por ejemplo, cuando el hermano del presidente del Consejo Rector, Federico Reyes Heroles, fue invitado a tomar la dirección general de Pemex, en ese momento toda relación entre Transparencia Internacional, Transparencia Mexicana y Pemex quedó suspendida, y todos los proyectos que estaban abiertos o que se habían iniciado antes de esta designación presidencial se fueron asignando a otras organizaciones civiles u otros núcleos académicos para que no perdieran continuidad y seguimiento. Pero te ilustra mucho la naturaleza de un órgano plural. Digamos que en este caso el titular de Pemex y el titular de Transparencia Mexicana hicieron lo que normalmente no se hace cuando tu hermano es designado director de Pemex, ¿no? Sería pensar que tienes libertad completa para entrar. Aquí, por ejemplo, hemos cuidado muchísimo eso, y eso le ha dado autoridad pública. Era lo que te iba a decir. Confianza. Con estas acciones, dices Transparencia Mexicana y uno sabe que es Transparencia Mexicana. Incluso, no hay nada que ocultar. Te acordarás de Cecilia Loría, que en paz descanse, fue consejera nuestra, y cuando recibió una encomienda pública con el partido político con el que ella se encontraba más cercano, cuando estuvo en Indesol, ¿no? Así es. En ese momento se suspendió, digamos, sus derechos como asociada y como parte del tema. Entonces, digamos, te lo describo porque la relación entre los actores públicos, los partidos políticos y el Estado es mantener central, esa sana distancia. Pero también hay que cuidarla de potenciales conflictos de interés, ¿no? Ahora, hace rato decías, hace 21 años se notó que no había la palabra corrupción, había nada más el proyecto C, ¿no? ¿Podrías tú decirme cómo estamos hoy en México en cuanto a transparencia se refiere hace 20 años, con hace 10 años, con lo que es ahora? Parece que hay un mundo de diferencia, pero ¿por qué no nos dices cómo estábamos en México hace 20 años, cómo evolucionamos a 10 años y hoy día, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que en el tema de acceso a la información pública, en el derecho a saber, el país ha avanzado muchísimo. Pasamos de no tener ningún tipo de legislación en este tema. En el 77 se habló por primera vez del derecho a la información en el artículo 6º constitucional, pero se hizo solamente mención, y tuvieron que pasar 30 años para que el artículo 6º se convirtiera en un derecho que se pudiera ejercer fácilmente. En el 2002 se aprueba la primera ley de transparencia. Fue un trabajo, yo diría... Por mucha presión de la sociedad civil, ¿no? O sea, realmente esto aquí se ve cómo vamos caminando cada vez más, se va cerrando la brecha, lo que es la sociedad civil con los partidos políticos, con el gobierno, con todo lo que es el Estado, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando nacemos en 1998, 99, en nuestra primera conversación con el presidente Zedillo, la pregunta del presidente Zedillo es: ¿qué quieren? Digamos, ¿qué están buscando como sociedad? Nada. Ejercer los derechos que están en la Constitución. Lo que queríamos era tener una visita de cortesía y decirle que vamos a empezar a ejercerlos, ¿no? Está en el 6º, no ha sido regulado, y vamos a promover que se regule el artículo 6º constitucional. Y así, digamos, es así que México pasa, te lo digo con absoluto sentido crítico del país, de no tener nada en esta materia a la reforma constitucional aprobada en febrero pasado, que le da todo el marco institucional al país para hablar con seriedad en el mundo de un liderazgo en materia de acceso a la información. No es el único tema, y ahorita platicaremos de otros, pero en acceso a la información yo creo que hemos avanzado muy notoriamente y de manera muy profunda también en los últimos 20 años, ¿no? Para cerrar un poquito esto de transparencia, porque como bien dices, tenemos un par de temas más muy importantes, ¿por qué no nos compartes qué se pregunta más? ¿Qué le preocupa más a la gente? ¿Cuál es la pregunta más recurrente? Y segunda, ¿quién pregunta más?
Bueno, quien más pregunta, naturalmente, es quien más informado está allá. Esto es muy triste. El ciudadano de a pie no nos interesa mucho, ¿verdad? Se lo dejamos que académicos, reporteros. Académicos, periodistas, empresas, los propios servidores públicos que a veces no se atreven a preguntarle a su jefe directamente y que lo tienen que hacer por ley de acceso. ¿Qué presupuesto tienes? ¿Cuánto gana mi jefe? Los gobiernos municipales preguntándole a los estatales preguntándole al gobierno federal, porque pues no siempre fluía la información de manera natural de arriba hacia abajo. Okay. Entonces es muy interesante, pero tristemente quien más pregunta es quien más informado está porque sabe qué preguntar. Claro. Y es por eso que en esta primera generación se ha trabajado mucho lo que se llama transparencia pasiva, que es este tipo de transparencia en donde uno solicita información al Estado. Y en los últimos 5 años hemos entrado en una nueva etapa que se llama transparencia proactiva, donde el Estado lo pone, trata de imaginarse. Antes de que me lo preguntes, te lo pongo claro. Y en un formato que le sea útil, accesible y claro al ciudadano. Y la última etapa de este tema se llama gobierno abierto. ¿Sí? Y esta es la etapa en la que estamos entrando ahorita, donde ciudadanos y autoridades convienen juntos en cuál es la información estratégica para un tema o una agenda, y entonces se hace pública de esa manera. Es un gobierno transparente, un gobierno que rinde cuentas para un ciudadano cada vez más demandante. Y sobre este camino, ¿cómo vamos? ¿Qué hace transparencia para esta parte? Específicamente, ¿ustedes qué hacen en este tema? En el tema de gobierno abierto, que es, digamos, es la última generación de temas, lo que primero ocurrió es que México asumió el compromiso junto con otras 8 naciones de impulsar esta agenda a nivel global, ¿no? Estas 8 naciones incluyen a México porque tenía una buena ley de acceso a la información pública. Son las 8 naciones que son más robustas en este tema. El Reino Unido... Oye, pues eso es digno de presumirse, ¿no? Que México estemos bien calificados en cuanto a transparencia se refiere. Sí, en cuanto a nuestro marco normativo, teníamos el marco normativo comparable con Inglaterra, con los Estados Unidos, con otros países que son fundadores. Brasil, Indonesia, son las 8 naciones que lo lanzaron. Hoy hay más de 60 en esta iniciativa y es, digamos, inminente que México asuma la presidencia de la Alianza Global por el Gobierno Abierto, en inglés se llama OGP, en septiembre de este año. El presidente Peña tomará la batuta de este tema. Lo cual es un reconocimiento, ¿no? Hablando de... Y un reto. Y un reto, claro. Porque, digamos, ahí ya no es solo el marco institucional, sino los resultados que des en ese marco institucional, ¿no? Sí. En esta presidencia, México tiene 26 compromisos a nivel nacional, 26 temas en los que va a poner ojo y mucha atención. Especial cuidado. Ramo 23, el ramo que se envía, un ramo muy importante que se envía a las entidades federativas y a los municipios. ¿Para cubrir qué parte? ¿Para compartirlo con quienes nos sintonizan? Sobre todo, pues, los rubros de política social, ¿no? Digamos que es un tema muy sensible, que queremos que se transparente todavía más. Está el tema de los desastres naturales. El Fonden va a pasar por una lógica de gobierno abierto. Vienen también temas muy importantes, por ejemplo, algo que para mí es central, que es que las becas, todas las becas que oferte el gobierno federal van a estar en un solo sitio web. Para que no andes viendo ahí qué dependencia y con quién me acerco. O sea, con quién me acerco. Con quién me acerco. Y ese es el tema de fondo, ¿no? Que hay alguien que tiene debajo de la mesa una beca que solo se la da a los primos, a los amigos, a los hijos de los amigos, toda la oferta de becas en un solo sitio web para que en las entidades federativas puedan acceder más fácilmente a ellas. Se rompa también el centralismo de estas becas federales que solo se veían en las oficinas públicas de aquí. Y bueno, la idea es que después esto se vaya derramando hacia otros lados. Como estos hay otros temas dentro de esta agenda. Esto en parte me respondiste las 2 preguntas que te hacía, ¿qué es lo que se pregunta más y quiénes preguntan? Entonces, a la gente le interesa más cómo se gasta, pues obviamente el dinero y sobre todo también en cuestiones sociales, nos decías, ¿no? Antes de seguir con la segunda pregunta, le quiero recordar a usted que en breve vamos a abrir el espacio para que a nuestras redes, a Facebook, a Twitter y a Livestream, que usted ya se conoce muy bien, pregúntele al que sabe de transparencia, qué quiere saber de lo que hace Transparencia Mexicana, qué está haciendo, qué va a hacer, qué nos recomienda para meternos más en los temas que deberíamos como mexicanos, como ciudadanos, estar más interesados en ver qué pasa y no solo dejarlo a un pequeño grupo, como bien dices tú, que sabe cómo preguntar y que quiere preguntar. ¿Qué pasa con los sistemas de rendición de cuentas y qué se tendría que hacer para que fueran más efectivos? Bueno, lo primero es que tenemos que entender que justamente es un sistema. Uno tiende a pensar
que hay una llave que abre todas las puertas, ¿no? Entonces, hay ¿Una llave mágica? la varita mágica Okay. que de ¿Y no pronto la hay? dicen, no la hay, ¿no? O sea, está un llavero y habrá que buscar qué llave es la adecuada. Para cada uno de los problemas del país. Por ejemplo, eso nos pasó con el tema de transparencia. Le dimos tal empuje al tema de transparencia que no nos dimos cuenta que la transparencia es solo una parte de un problema complejo. Después de transparentar, de tener la información, rendir cuentas es otro paso. La rendición Se confunde, de hay personas que creen que transparentar es rendir cuentas y no. Qué bueno que lo menciones. Acceder a la información es un derecho ciudadano. La transparencia es una condición proactiva de los gobiernos. Uno puede ser muy transparente y muy deshonesto, ¿eh? Quiero aclarar que se pueden las dos cosas, ¿no? Okay. Se llama cinismo. Sí. Hay unos bien transparentes al punto del cinismo, ¿no? Sí. Entonces, el acceso a la información no es una parte. La otra parte es la transparencia que es proactiva del Estado, el Estado poniendo información. Del gobierno abierto para el ciudadano. Luego, interactivo. Gobierno abierto que tienes que convenir con los ciudadanos. Si tú no lo convienes con la sociedad civil, no es gobierno abierto. O sea, tú puedes ser el gobierno más proactivo que te puedas imaginar, pero tienes que acordar con alguien. ¿Y cómo cierras esa brecha? Se sientan a la mesa y se llaman grupos multiactor, ¿no? Sientas a la sociedad civil con el gobierno. En el caso federal se hace con la presencia del IFAI, que es como un facilitador del proceso. En los estados hay poco, hay más de transparencia y de acceso a la información que rendición de cuentas. Y luego rendición de cuentas, Laura. O sea, luego viene la parte donde tú le explicas a la gente qué hiciste y cómo lo hiciste. Que siempre dices lo que te sale bien. Si no es un informe de actividades, ¿verdad? La gente confunde la rendición que les marca por ley, pues llenan auditorios y dicen lo bonito que les salió y lo que bien cumplieron, pero no es una rendición de cuentas. Mira, lo digo con todo el cariño que podemos tener por los esfuerzos que hay de rendición de cuentas mal hechos, pues hay cariño y uno entiende que a veces solo se pueden hacer ciertas cosas, pero poner un espectacular, ¿no? Comprar una barda y poner un espectacular que diga primer informe de actividades, no me están rindiendo. No es un ejercicio de rendición de cuentas. Pero qué tal se promueve en la foto, ya sabes, ¿no? Todo guapetón y, ¿no? Mira, su Facebook, su Twitter. Uno puede entender la motivación política, uno puede entender que pues todo esto es una cultura nueva para muchos actores de la clase política. Pero no es rendición de cuentas. Pero no es rendición de cuentas. Digamos, hablemos las cosas como son. Por eso el informe de gobierno tiene un formato acordado, por eso tiene que tener anexos, por eso tiene que tener una glosa. Digamos, los informes de gobierno, los ejercicios de rendición de cuentas tienen mecanismos muy específicos y no son solo de autopromoción, ¿no? Oye, me voy a agachar porque se me cayó la pregunta. No. Y como bueno, estamos aquí, aprovechamos y levantamos los dos que se nos cayeron las tarjetitas. Con toda apertura, sí, pues estamos aquí hablando de transparencia, no piensen que nos agachamos para algo raro, no, fue a levantar la tarjetita. Bueno, y Laura, y todavía nos falta una parte del ciclo, fiscalización y control. Cierto. Es decir, tú ya rendiste cuentas, es transparencia, rendición de cuentas y fiscalización y control. Y entonces viene ya no el ejercicio de rendirle cuentas al público, sino que un organismo independiente revise tu conducta, revise tu acción y determine si hubo o no irregularidades. En eso hemos avanzado mucho, ¿no? Hemos avanzado mucho en identificar las irregularidades. Nos falta todavía, pero no para corregir. Poco se corrige. Mira, si tú ves, yo creo que la Auditoría Superior de la Federación ha cambiado muchísimo, pero si tú ves los informes de la auditoría, pues siguen siendo de detección, la mayor parte de ellos, de detección de problemas contables, administrativos y desempeño, pero nos ha faltado dos cosas, que haya sanción por esas observaciones y que se cierre el ciclo con mejores políticas públicas, ¿no? Digamos, probablemente el problema es un problema estructural, pues entonces cambiamos la política pública. Tendríamos que trabajarle entonces ahí con la parte de... Ese es un sistema. No tenemos un sistema nacional de integridad porque no hemos hecho que este ciclo completo funcione. Tenemos hipertrofiado el tema de acceso a la información, mucho más débil el de rendición de cuentas, creciendo el de fiscalización y control, pero entre ellos no se hablan. Entonces lo que tú tienes son ejercicios en paralelo que todavía no articulan un sistema. Muy importantes todos, pero no como... Oye, pues ahora quizá tendríamos esta oportunidad ahora que México pues va a encabezar estos esfuerzos de los países que nos estabas mencionando. ¿Podría ser que ahí de alguna manera México tomara, el presidente Peña, pues de alguna manera la iniciativa para cerrar este ciclo? ¿Sería posible? En este momento en el Congreso hay una iniciativa sobre el Sistema Nacional de Fiscalización y Control, y en la reforma constitucional está el Sistema Nacional de Transparencia. Ahora lo que vamos a tener que hacer, si se aprueba el nuevo Sistema Nacional de Fiscalización y Control,
es articularlos. ¿La sociedad civil tiene algo que hacer ahí o le toca nada más ya esta parte a legisladores, gobierno? ¿En qué lado está la pelota? ¿En qué cancha? Yo creo que, bueno, en este momento está en la cancha legislativa, pero respondiéndote con precisión, sí hay mucho que se puede hacer desde la sociedad civil. Mira, por ejemplo, ¿por qué tenemos una buena ley de acceso a la información pública en México? Pues porque ha sido un proceso legislativo abierto a los especialistas, abierto a los actores, digamos, dialogando para hacer honor a este espacio. Claro, sí, que no es un monólogo, que estamos en diálogo. Con una sociedad civil que sabe qué hacerlo, ¿no? Oye, aprovechando que me agaché para levantar la tarjetita, ¿es un avance entonces en transparencia el portal de datos que tiene el gobierno, datos.gov.mx? ¿Va en esta línea? Es un esfuerzo por concentrar en un solo portal, que eso es lo correcto. Digamos, la buena práctica internacional no es que tengas muchos portales, sino que concentres en uno solo. Divide y vencerás, ¿no? O sea, si te dificultan la consulta, te alejas. No, ¿sabes qué? Mejor lo dejo para otro día, ¿no? Entonces, está bien, esta concentra. Y está por pues aprobarse una política nacional de datos abiertos. Yo sé que muchos de estos temas suenan como transparencia y rendición de cuentas sonaban hace 20 años, ¿no? Decían, sí, no, eso es para Finlandia, para Suecia, eso es para los países que tienen una cultura diferente de rendición de cuentas. Sí. Pero les aseguro que la Política Nacional de Datos Abiertos que se está en este momento diseñando, que además fue muy bonita porque fue lo que llaman los jóvenes más enterados, wiki, se puso en la Política Nacional, se puso en la página web, se recibieron más de 1,500 observaciones de especialistas, de actores cívicos que podían participar, se construyó con ellas, o sea, se metían al documento y pedían que se corrigiera un párrafo, una coma, una verdadera participación, un concepto, ¿sí? Y esa política ahorita está en Consejería Jurídica y se va a promulgar como una política nacional de datos abiertos. Otra vez suena abstracto, suena muy lejos, pero si estamos trabajando en esto, claro. Pues estuviera como ciudadano en el streaming de este espacio, me empezaría a meter en el tema de datos abiertos. Antes de que llegue alguien y te capacite a ti, pues mejor que tú seas un actor que se empiece a formar en ese tema, ¿no? Me parece muy bien. Me avisan en la tercera parte y ya estamos abiertos cuando nos quieran pasar las preguntas para nuestro invitado. Pero realmente es un tema, fíjese que antes de entrar al aire mencionábamos de esta media hora que tenemos y decíamos, es que para los temas y para los proyectos y para los avances que Transparencia Mexicana tiene para comentar con nosotros, pues la media hora nos queda corta. En lo que nos pasan las preguntas, ¿por qué no nos das tu página de internet para que quien esté interesado en conocer a detalle lo que hace Transparencia Mexicana pueda entrar a su página? Mira, la página es www.tm.org.mx, tm.org de organización. Ahorita debería de estar apareciendo en la parte de abajo, espero no equivocarme, pero usted que nos está haciendo favor de sintonizarnos, ahí debe de ver en la parte de abajo la página que nos está dando Transparencia Mexicana para que usted pueda entrar a consultarlo. Y en las redes sociales, pues a nosotros nos es muy útil la interacción a través de Twitter. Claro. Es @integridadmx. Y esa es la cuenta institucional de transparencia. @integridadmx. Oye, pues tenemos muchas preguntas. Vamos empezando de Twitter. Bueno, todas son para ti. Nadie me pregunta a mí. Es que el invitado es él, eso es correcto. ¿Cómo ve el tema de transparencia en las contrataciones públicas en México y qué mecanismos existen en el país para participar? Segunda, ¿cuál es el estado mejor certificado en materia de rendición de cuentas? Tercera, ¿qué sigue para Transparencia Mexicana? ¿Cuáles son sus próximos retos? Mira, las leí como me las pasaron. Si ahorita llegan más, pónganmelas por bloques, las que tengan más o menos relación con el mismo tema. Pero de entrada, contestamos estas tres. Mira, el tema de las contrataciones públicas es un tema importantísimo. Es una de las grandes pasiones para mí. Sé que es un tema que muchos encuentran árido y aburrido, pero es donde se encuentran el sector público y el sector privado. Y es un lugar donde por esa sola razón hay un riesgo mayor de corrupción. Hay mucho por hacer. México tiene legislación muy desigual en la materia. Soy muy respetuoso del espíritu federalista, pero creo que tenemos que tener una conversación sobre qué elementos son comunes en todas las legislaciones y cómo tenemos que avanzar en una legislación compartida en esta materia. La verdad es que hay una diferencia enorme en la calidad
del marco normativo en las leyes de licitaciones, en las leyes de obra pública, entre las entidades federativas y la federación. Solo te diría que son muchísimas brechas y distorsiones. Muy bien. Sobre el tema de el Estado mejor calificado en la materia de rendición de cuentas. Tan. No va a haber sobrecito como en los Óscares. No va a haber directo. La verdad es que estamos, en muchos casos, todavía al principio de una larga faena. O sea, que no hay ganador, ¿lo declaramos, es cierto? Yo espero que haya ganador algún día, en este momento no. Lo que sí te puedo decir es que en corrupción, eso sí lo tenemos muy medido, el Distrito Federal y el Estado de México todavía son los que tienen mayor frecuencia de corrupción en trámites y servicios públicos. Oye, ¿algún dato así? Sácame de la duda, como 208 millones de actos con corrupción. La última medición que hicimos, este año sacamos la nueva, fueron 208 millones de transacciones donde hubo una mordida. ¿En un año? ¿En qué tiempo? En un año. Imagínese. Para 35 trámites y servicios. No puede ser. Un estado debe tener 800 programas de gobierno. ¿Y nada más viviendo 35? Nada más 35. 208 millones. Y la verdad es que pues no es nada agradable dar esos datos. Esta que es la pequeña corrupción, como se le llama genéricamente, representó 32 mil millones de pesos ese año, que es el equivalente al presupuesto completo del Poder Judicial Federal, ¿no? Ahora, antes de que conteste la otra, no le voy a decir que hay quien pide el dinero, pero hay el que estira la mano para dar, así es de que es problema de dos. Por eso es muy importante el tema de las licitaciones públicas, porque ahí se encuentran dos actores con muchos incentivos para participar en estos actos deshonestos. Muy bien. Y finalmente, bueno, ¿qué sigue para Transparencia Mexicana? ¿Cuáles son sus próximos retos? Yo diría que los más inmediatos son la promoción de la Alianza por el Gobierno Abierto, en la que estamos metidos en este momento, y un tema extraordinario que son los parlamentos abiertos, que lo verán ustedes pronto. El Senado de la República ya está actuando en este tema, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que es también cambiar la relación. Parlamentos abiertos. Que los congresos se abran. Oye, nos siguen llegando preguntas, lo cual me da muchísimo gusto, pero de este tema te comprometo públicamente a que regresemos para tocar eso. ¿Te parece? Muy bien. Este merece un programa en específico. Nos dicen que tenemos 3 minutitos, entonces tenemos que correrle. ¿Qué piensas del IFAI? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Qué recomendaciones le haces a los partidos políticos para salir mejor evaluados en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno? Y aquí, antes de que tú contestes, déjeme decirle que a mí me consta que aquí en el Partido Revolucionario Institucional, nuestra área de transparencia y rendición de cuentas está haciendo verdaderamente un buen esfuerzo. Mire, nos traen así y hacen bien. ¿Y tiene presencia o representante en Quintana Roo? A ver, rápidamente, sobre las representaciones estatales. Este es un tema muy discutido. En Transparencia no lo voy a hacer largo. Entren en contacto con nosotros. Hay personas de todo el territorio nacional que están trabajando en red con nosotros, pero entren directamente en contacto, y si el tema en el que ustedes quieren trabajar es importante, los ponemos en contacto con los locales, y si lo estamos viendo a nivel nacional, lo vemos directamente nosotros. De acuerdo. Del IFAI, pues estamos en un momento único. Este va a ser el primer órgano constitucional autónomo del mundo en materia de derecho a la información. Entonces, lo que estamos viendo con estos 7 comisionadas y comisionados es inédito en el planeta. Si son capaces de construir un sistema nacional de transparencia, que es lo que les instruye la ley, pues tendrán mucho y muy bueno que contarle a sus hijos. Y a México, ¿no? Claro, para todos, a todos los mexicanos. Recomendación para los partidos políticos: yo diría que le echen un ojo rápido a la reforma constitucional en todos los órdenes de gobierno, independientemente de que haya una política nacional del empuje de la que describes. Yo creo que quienes ya vivieron en el servicio público en los temas de transparencia saben que es un proceso, ¿no? Que no es algo mágico, que uno tiene que cambiar. Yo digo que la mejor recomendación en esto es que te hagas una pregunta ética muy simple: ¿cómo se vería lo que estás haciendo mañana en las 8 columnas del periódico? Si no te gusta cómo se ve, entonces no lo hagas, ¿no? Muy bien. Y prepárate para ser público, porque además la siguiente generación, los millennials y los que vienen, los Zetas, no los otros, la generación Z, pues ya están preparados para que todo sea público, ¿no? Su vida entera es pública, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados para esa mayor apertura. Nos están haciendo ya conteo de que salimos, y no me resta más que agradecerle de verdad que haya compartido esta media hora. A mí en lo personal se me fue volando. Espero que tú también hayas disfrutado esto, y sobre todo usted que nos siguió,
pues seguramente también disfrutó todo lo que hoy compartimos en esta mesa, en esta tertulia ciudadana. Y no dejo de invitarlo para que dentro de 15 días esté con nosotros, pero ¿qué cree? A diferencia de todas las tertulias que siempre le doy el nombre de quién va a ser nuestro siguiente invitado, ahora es una sorpresa. Pero no se la puede usted perder. Yo le aseguro que va a quedar usted muy contento con nuestro invitado dentro de 15 días. Usted, nosotros y al público que tenemos aquí presente, de verdad, nuestro agradecimiento a Sonora. Muchachos, muchas gracias por habernos acompañado. En 15 días nos vemos y señor, esta es tu casa. De verdad, desde hace muchos años nos conocemos y seguiremos en este camino porque la transparencia apenas comienza.